Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Tenía 40 años cuando heredé la casa de mi abuelo en el sector de San Marcos, en el centro histórico de Quito. No fue una herencia disputada ni inesperada. Él había sido un hombre inmensamente rico, tanto que repartir propiedades entre sus nietos parecía algo natural. Sin embargo, desde el primer momento supe que la casa que me dejó no era un regalo, sino una carga. Lo supe antes incluso de cruzar el umbral, cuando las puertas de madera crujieron como si reconocieran mis pasos y los aceptaran con resignación. La casa era antigua, colonial, construida con una lógica que ya no existe. Los pasillos parecían torcerse sutilmente cuando uno no los miraba directamente. El patio central, empedrado y frío, siempre estaba en sombra, incluso a pleno mediodía, pero había algo más, algo que no pertenecía a la casa como tal, sino a su historia. Una habitación. Desde niño supe que esa habitación no debía existir. Estaba al fondo del patio, semienterrada, como si hubiera sido construida antes que el resto de la casa. O después, cuando alguien intentó ocultar algo bajo tierra. La puerta siempre estuvo cubierta por cadenas gruesas, pesadas, oxidadas por décadas de humedad. Las ventanas eran pequeñas, altas, reforzadas con barrotes y tablas clavadas desde dentro. Mi abuelo nunca explicó nada, simplemente prohibía acercarnos. Y mi abuelo no era un hombre dado a prohibiciones sin motivo. Recuerdo perfectamente la mañana en que todo cambió. Jugábamos fútbol en el patio con mis primos. El balón golpeó una pared, rebotó mal y salió disparado contra una de las ventanas de la habitación prohibida. El vidrio estalló con un sonido seco, antinatural, como si no fuera vidrio común. El silencio posterior fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Me acerqué al agujero antes de que alguien pudiera detenerme. Introduje la cabeza, ignorando el frío que emanaba del interior. No era un frío normal, no era humedad ni sombra. Era una ausencia de calor, como si el aire no perteneciera a nuestro mundo. Y entonces lo vi. En el centro del cuarto, sobre un pedestal de piedra negra, flotaba una pequeña estatuilla de oro. Tenía la forma de un planeta con un anillo, pero aquel anillo no era rígido ni sólido. Giraba lentamente, como si obedeciera a una ley distinta a la nuestra. La estatuilla brillaba con luz propia, una luz suave, dorada, que no iluminaba el cuarto, sino que parecía absorber la oscuridad a su alrededor. Sentí algo extraño, no miedo, no alegría, una especie de reconocimiento, como si una parte olvidada de mí supiera exactamente qué estaba mirando. Entonces escuché el grito. Mi abuelo apareció detrás de nosotros con una furia que jamás volví a ver en su rostro. Nos gritó como si hubiéramos cometido un crimen imperdonable. Nos empujó lejos de la habitación y con una voz temblorosa de rabia y terror, nos advirtió que jamás, bajo ninguna circunstancia, debíamos volver a acercarnos a ese lugar. Esa fue la primera y última vez que lo vi perder el control. Pasaron los años. Mi abuelo murió sin dar explicaciones y la casa pasó a ser mía. La primera noche que dormí allí solo, supe que no estaba solo. No escuché pasos ni voces, pero sentí una presencia constante, como si algo aguardara pacientemente bajo mis pies. Recordé la estatuilla, recordé su brillo, recordé la sensación de reconocimiento. Bajé al patio en plena madrugada. Las cadenas seguían allí, intactas, como si nadie hubiera osado tocarlas en décadas. Tomé una barreta y las rompí una a una. Cada eslabón que caía resonaba demasiado fuerte, como si el sonido viajara a lugares que no podía ver. Abrí la puerta. El cuarto estaba intacto. El objeto seguía allí, flotando, brillando, esperando. Me pregunté por qué mi abuelo lo ocultaba. Pensé que quizá lo había protegido, como se protege algo valioso, como se protege algo peligroso. Extendí la mano. Apenas mis dedos tocaron el oro,
El anillo del planeta comenzó a girar con violencia. La luz se intensificó hasta cegarlo todo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Fui absorbido. No hubo caída. No hubo transición. Solo oscuridad. Una oscuridad tan absoluta que comprendí que no era la ausencia de luz, sino la presencia de algo demasiado vasto para ser iluminado. A lo lejos, una luz diminuta parpadeaba. Caminé hacia ella. Caminé durante lo que parecieron eternidades. Perdí la noción del tiempo. Me dormía caminando. Despertaba caminando. El concepto de cansancio dejó de existir. Cuando al fin llegué, vi dos figuras colosales, estatuas de oro macizo, tan grandes que su sola presencia aplastaba el pensamiento. No tenían ojos. Sus cabezas estaban cubiertas de tentáculos en movimiento constante, y sus bocas abiertas parecían emitir un grito que no podía oírse. Entre ellas, una grieta blanca resplandecía. Me acerqué desesperado, buscando una salida, y vi dentro de ella mi infancia. Me vi a mí mismo, introduciendo la cabeza por la ventana rota. Comprendí que aquella grieta era un portal temporal. Podía moverla con el pensamiento. Vi recuerdos míos. Vi lugares que había olvidado. Y luego vi recuerdos que no eran míos. Vi a mi abuelo joven. Vi bóvedas repletas de oro. Vi ciudades imposibles. Mundos donde el cielo no era cielo. Comprendí entonces que su riqueza no provenía de este mundo. Y entonces lo vi a él. Toda la oscuridad era la superficie de algo. Un triángulo colosal flotando en el vacío. Debajo de él dormía un ser inmenso, cubierto de 1000 ojos que se abrían lentamente, observándolo todo. Supe que no estaba dormido realmente. Estaba esperando. Corrí, regresé a mi cuerpo y desperté en la habitación. Pensé que había sido un sueño, hasta que descubrí una segunda puerta en el suelo, encadenada, más antigua, más profunda. No la abrí. Esa noche fue la peor de mi vida. Algo me llamaba desde abajo. Al amanecer, no pude resistir. Abrí la puerta, bajé una escalera interminable, escuché rugidos, cadenas. Cuando encendí la luz, lo vi. Era el coloso, más pequeño pero real, vivo, encadenado. Sus 1000 ojos se clavaron en mí. Habló en mi mente. Me llamó heredero. Me llamó carcelero. Me dijo que mi abuelo había sido un asesino de mundos, que había secuestrado al guardián del tiempo, que seguía vivo en algún lugar fuera de la realidad. Me imploró que lo liberara. Recordé a mi abuelo. Recordé su bondad. Cerré la puerta. Volví a colocar las cadenas. Desde entonces nunca dejo que nadie entre, porque sé que algún día las cadenas no bastarán. Y cuando eso ocurra, el universo recordará que alguna vez fue encerrado en una casa colonial de Quito. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.